Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Merlano y a continuación voy a proceder a presentar un tema que es súper interesante en los sistemas operativos. Este tema se hace referencia a las arquitecturas de conjunto de instrucciones del procesador. Y bueno, mi grupo está conformado por Guillermo Leal, Camilo Lave, Jorge Bolívar y mi persona, Iván Merlano. Somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma del Caribe. Entonces, empecemos. Ok, durante toda la presentación no solamente vamos a hablar directamente sobre lo que se había como que previsto, ¿sí? Sino también vamos a añadirle más puntos pues a la presentación para que sea un poco más informativa, más interesante, ¿sí? Vamos a hablar sobre un poco de historia y cómo fue ese proceso de evolución de las arquitecturas del conjunto de instrucciones del CPU, ¿sí? Entonces, vamos directamente, ¿sí? Este es el contenido que se va a llevar a cabo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de historia, qué es la arquitectura del conjunto de instrucciones del CPU, esto para qué se utiliza, esto por qué es importante, cuáles existen, cuáles son los más utilizados, cómo es el proceso en el cual se establece una comunicación entre el CPU y la memoria a nivel de hardware, y no solamente hardware, sino software, ¿ok? Cómo se comunica el procesador también con los periféricos a nivel de hardware y software. Entonces, vamos directo, ok, empecemos. Hablemos un poco de historia. Si nos vamos para el siglo XIX, allí básicamente fue la primera arquitectura del conjunto de instrucciones del CPU. ¿Y cuál fue esa? La máquina analítica de Charles Babbage. Esta grandiosa máquina fue diseñada en ese mismo siglo, en el siglo XIX, pero nunca fue construida. Esta máquina era capaz de realizar operaciones aritméticas, lógicas y lo más interesante que también operaciones que tienen que ver con el control, ¿sí? De un sistema que era de tarjetas perforadas. Súper interesante. Ok, nos vamos para los años 40 y 50. ¿Qué ocurrió allí? Allí se desarrollaron las primeras computadoras electrónicas que se conocían como ENIAC, EBAC, ESAC. Okay, se conocen así, ¿vale? Entonces, lo interesante de estas computadoras es que usaban un conjunto de instrucciones que eran binarias. ¿Y para qué se utilizaban? Pues básicamente para poder codificar las operaciones del CPU, ¿sí? Estas máquinas, un dato interesante también que estas máquinas no solamente pues al tener un conjunto de instrucciones binarias, sino también ellas tenían, ¿sí? Una arquitectura de Von-Neumann, y bueno, que básicamente separaba pues la memoria de los datos y las instrucciones, ¿ok? Entonces aquí hay un poco de imagen para que vayamos viendo cómo eran estas computadoras. Vemos que son inmensas. ENIAC, EDVAC y ESAC, vemos que son súper inmensas, ¿sí? Ok, nos vamos para los años 60 y 70. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, pues allí básicamente se introdujeron las primeras arquitecturas CISC, que se traduce como Complex Instruction Set Computer. Ok, básicamente esta era un conjunto de instrucciones que eran grandes y complejas, ¿sí? Es que el mismo nombre de la sigla y el mismo nombre completo de la arquitectura lo dice: Complex Instruction Set Computer, ¿okay? Que básicamente sus conjuntos de instrucciones son grandes y súper complejas, ¿sí? Entonces estas tienen varias variantes y modos de direccionamiento. Entonces, ¿y para qué se buscaban? Pues bueno, pues básicamente con estas arquitecturas, no. Estas arquitecturas se buscaban para facilitar la programación en lenguajes de alto nivel, ¿sí? Y también para aprovechar al máximo los recursos que eran limitados del CPU, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos de esta arquitectura son IBM System 360. Vemos que es una máquina súper interesante, súper
inmensa, ¿sí? De IBM. Otra que es la PDP-11 y Intel x86. Estos son algunos ejemplos de arquitecturas que son de tipo CISC, ¿ok? Complex Instruction Set Computer. Ahora vamos a hablar de qué ocurrió en los años 80 y 90. Y aquí, pues, básicamente se popularizaron las arquitecturas de tipo RISC. ¿Qué traduce esto? Reduced Instruction Set Computer. Y bueno, y si vemos esto de forma clara, vemos que hay una como que un sinónimo aquí, ¿no? Porque si nos vamos a la diapositiva anterior, vemos que este es complex y este es reduce. Es decir que esto es lo contrario de lo otro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa RISC? Hombre, básicamente, pues, eran arquitecturas que tenían conjuntos de instrucciones que eran pequeños y simples. ¿Ok? Estas buscaban, bueno, pero no solamente ellas tenían un conjunto simple y pequeño de instrucciones, sino que también tenían muchas, bueno, muy pocas variables, ¿sí? Porque muchas son estas de tipo CISC, ¿sí? Si vemos CISC, tienen conjuntos de instrucciones que son complejas y grandes, pero RISC tiene conjuntos de instrucciones que son pequeñas y simples, ¿ok? Hay una diferencia ahí, o sea, un sinónimo, ¿sí? O sea, son en contra. Sí, o sea, son contrarias, ¿sí? Entre las dos. Entonces, RISC tiene muy pocas variantes y modos de direccionamiento. Ok, entonces estas arquitecturas básicamente se buscaban para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética del CPU, ¿sí? Es decir, aprovechando el avance de la tecnología de circuitos integrados y el uso de técnicas como la canalización y la ejecución fuera de orden, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de RISC son estos: MIPS, ARM y SPARSI, que ya posteriormente vamos a hablar de ella ya un poco más arriba, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo rápido de una imagen relacionada con MIPS, con ARM y con SPARSI de Sun Microsystem. Ok, entonces nos vamos a los años 2000 y 2010. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, se desarrollaron las arquitecturas BLIW, que son Very Long Instruction Work. Very Long Instruction Work, ¿ok? Bueno, ¿en qué consistían estas arquitecturas? ¿Sí? Pues estas tenían conjuntos de instrucciones que estaban formados por palabras, ¿sí? Pero estas palabras pues eran largas y que básicamente contenían operaciones que eran de forma independiente, ¿sí? Estas contenían varias operaciones independientes, ¿sí? Entonces, bueno, pues básicamente estas arquitecturas buscaban explotar el paralelismo, ¿sí? A nivel de instrucción, delegando al compilador la tarea de optimizar, ¿sí? El orden y la asignación de las operaciones, ¿sí? Entonces, pues algunos ejemplos de estas son Intel Intellium y Transmeta Crusoe, ¿sí? Bueno, disculpen ahí. Hago un ejemplo gráfico de Intel Intellium. Vemos que, pues, una imagen que está relacionada con este ejemplo de las arquitecturas BLIW, Very Long Instruction Work, ¿sí? Vieron que es súper interesante, ¿sí? Intel Intellium y Transmeta Crusoe, ¿ok? Very long, ¿ok? Long. Bueno, continuemos. En los años 2010 y 2020 se han propuesto arquitecturas de tipo RISC-V, ¿ok? Estas básicamente son conjuntos de instrucciones que son abiertas y extensibles, que permiten adaptarse a diferentes dominios y aplicaciones. Entonces, algunos ejemplos de estas son C5 Freedom, CenDrive K210 y Alibaba Swantie, ¿vale? Pero lo interesante de esto es que estas arquitecturas también buscan fomentar la innovación y la colaboración con diseño de procesadores, ¿sí? Ofreciendo una base común y modular en diferentes implementaciones. Entonces, pues aquí vemos pues algunos ejemplos de imagen de estas arquitecturas, ¿sí? Entonces vemos, ¿sí?
estos son procesadores que están basados en la arquitectura RISC-V, ¿ok? Entonces vemos pues algunos ejemplos. C5 Freedom, súper actual, interesante. Aquí vemos también el de Kendra K210 y Alibaba Swan 10. Bueno, ya hablamos sobre historia, ¿sí? Vemos que hubo una evolución de forma increíble, ¿sí? Desde el siglo XIX hasta la actualidad con relación a las arquitecturas del conjunto de instrucciones del CPU, ¿sí? Vimos pues algunos ejemplos y hitos que fueron marcándose desde los años 40 hasta la actualidad, ¿sí? Pero antes de eso, en el siglo XIX, lo de la máquina analítica de Charles, que fue interesante. Entonces, vamos a entrar ya enseguida al tema. ¿Qué es la arquitectura de conjuntos de instrucciones del procesador? Bueno, esto se conoce como ISAs, ¿sí? Se conoce como ISA. Y bueno, básicamente estas son las especificaciones que definen las operaciones que una unidad central de procesamiento, es decir, CPU, que es el procesador, ¿sí? Puede realizar, ¿ok? ¿Y qué tipo de operaciones puede realizar el CPU, ¿sí? No solamente de tipo aritmética, sino el procesador puede realizar operaciones que son de tipo lógica, de control, transferencia de datos, entrada, salida y otras funciones, ¿sí? Y obviamente las aritméticas. Bueno, sí. Entonces, pues estas arquitecturas básicamente determinan la forma en el que se codifican, interpretan y se ejecutan las instrucciones del CPU, ¿sí? Entonces, básicamente también estas arquitecturas son clasificadas según su criterio, ¿sí? ¿Cuál criterio? Aquí se tiene en cuenta el tamaño, la complejidad, el modo de direccionamiento, el nivel de abstracción, el grado de paralelismo. Y bueno, pues algunos ejemplos de esta arquitectura fue lo que ya mencionado pues anteriormente. CISC, que es Complex Instruction Set Computer, and Reduced Instruction Set Computer, and Very Long Instruction Work, and RISC-V. ¿Okay? Son algunos ejemplos de arquitecturas del conjunto de instrucciones del procesador, ¿vale? Entonces, súper interesante. Aquí vemos pues algún ejemplo. Vemos que pues hay algunas, bueno, vemos aquí algunas, ¿sí? Vemos aquí básicamente, disculpen, un conjunto de instrucciones que el procesador puede realizar, ¿sí? Entonces, básicamente la misión de estos es simplemente determinar la forma en el que se codifican, interpretan y se ejecutan las instrucciones por el CPU, ¿sí? Entonces, instrucciones ISA, ¿vale? Que también se conocen así. Entonces, avancemos. ¿Esto para qué se utiliza? ¿Ok? ¿Esto para qué se usa? Bueno, básicamente estas arquitecturas se utilizan para diseñar, desarrollar, es decir, en la parte de programar, ¿vale? Y optimizar los procesadores que se emplean en diferentes dispositivos, ¿sí? Y sistemas informáticos. Entonces, básicamente esto también influye en el rendimiento, la eficiencia energética, la compatibilidad, la seguridad y bueno, y también el funcionamiento, la funcionalidad, del CPU, ¿vale? Bueno, entonces, si hablamos pues un poco más detallado, no solamente se determina eso, sino pues, hombre, también se determina más que todo el nivel de dificultad, la flexibilidad para poder desarrollar software que se ejecutan en esos dichos procesadores, ¿vale? Entonces, pues es súper interesante el uso en la cual se le emplea o se le da a estas arquitecturas que están relacionadas con el procesador, ¿vale? Súper interesante, entonces, información súper detallada durante la presentación. Entonces vamos a seguir. A ver, esto porque es importante, ¿ok? Bueno, básicamente es importante porque
se determinan, ¿sí? O sea, se determina la forma en la cual se comunica el programador con el hardware, ¿sí? Así como el rendimiento, la eficiencia y la funcionalidad de los procesadores, ¿sí? O sea, es decir, es básicamente importante, súper importante, porque es más que todo en la cual se determina esa comunicación que hay entre el desarrollador con el hardware, ¿sí? Entonces, básicamente, pues aquí más que todo hablamos en la cual que las operaciones del CPU, o sea, es decir, el CPU puede realizar dichas operaciones, ¿sí? Entonces, ¿como qué tipo de operaciones? Ya, pues, más que todo, pues, registros, tipo de datos, pues, aritméticos, lógicos, modos de direccionamiento y entre mucho más, ¿sí? Entonces es súper importante porque básicamente lo que hace es no solamente como que establecer o determinar la comunicación o en la forma en la que se comunica el programador con el hardware, sino que básicamente ofrece más que todo también el potencial de velocidades más altas, ¿sí? Como el tamaño de procesador reducido, disculpen ahí, el menor consumo de energía, entre muchos más. O sea, son muchos factores que se tienen pues en cuenta aquí, ¿sí? Súper interesante, ¿vale? Entonces, aquí vemos una imagen, más que todo como pues ahí se alcanza a ver como que los procesos, la verdad, ¿sí? En la cual están como que internamente relacionados directamente con el procesador, ¿vale? Entonces, continuemos. ¿Cuáles existen? Bueno, existen varias, ¿sí? Existen demasiadas arquitecturas. Estos son ejemplos de procesadores que se han desarrollado con base a esta arquitectura, pero también aquí he mezclado pues, la arquitectura, ¿vale? Entonces, de primero encontramos x86, ¿ok? ¿Qué es x86? Bueno, pues básicamente x86 es una de las arquitecturas más populares para computadoras. No solamente para computadoras, pero más que todo para el tipo de computadoras que son personales, ¿sí? Y servidores. Estos procesadores de tipo x86 son fabricados por Intel y por AMD, ¿vale? Son súper comunes para PC y servidores que se ejecutan en sistemas operativos como Windows y Linux, ¿vale? Entonces, el siguiente, ARM. Esta arquitectura es súper interesante porque ya les voy a contar. A ver, esta arquitectura ARM es ampliamente utilizada en dispositivos móviles, sistemas embebidos y dispositivos de bajo consumo de energía, ¿vale? Una de las empresas líderes de esta arquitectura es una que se conoce como Holdings, ARM Holdings, y que es la líder de creación de diseños de CPU basadas en la arquitectura ARM. Bueno, ¿en qué consiste la siguiente arquitectura que es PowerPC? Bueno, esta inicialmente fue desarrollada por IBM, ¿sí? Esta arquitectura se ha utilizado en sistemas de alto rendimiento y servidores, así como algunas consolas de videojuegos como la PlayStation 3 y la Xbox 360. MIPS es conocida por su uso de sistemas integrados, ¿sí? Como enrutadores y consolas de videojuegos super antiguos como la PlayStation 1, que es la original, si recuerdan esa. Bueno, SPARC básicamente, si recordamos, fue desarrollada por Sun Microsystems. Pero ¿qué pasó con Sun Microsystems? Fue comprada por Oracle, sí, porque ahora es propiedad de Oracle. SPARC se utiliza principalmente para los servidores y estaciones de trabajo. RISC-V, ok, RISC-V, ¿qué es? Esta es una arquitectura, como mencionamos anteriormente, ¿sí? que son aquellas que tienen instrucciones de código abierto. Y esta básicamente se ha ganado la popularidad durante los últimos años y se utiliza para una variedad de aplicaciones, desde sistemas embebidos hasta servidores de alto rendimiento, ¿sí? Es decir, está relacionado con el alto rendimiento. RISC-V, ¿sí? Súper interesante, ¿ok? Entonces, el siguiente, Intenium. ¿Cuál es esta? Esta fue desarrollada por Intel. La arquitectura Intenium se centraba en el rendimiento y la escalabilidad, ¿sí? Bueno, esta básicamente no logró la misma adopción que la arquitectura x86 en el mercado de los servidores. Después viene otra que, bueno, que pues desafortunadamente fue descontinuada,
que se conoce como DEC Alpha. ¿Cuál es esta? La arquitectura Alpha fue desarrollada por Digital Equipment Corporation, que se conoce como DEC. Se usó en sistemas de alto rendimiento, ¿sí? Antes de ser descontinuada, ya fue descontinuada. Bueno, y también tenemos SIS, que básicamente es súper importante también, súper conocida, ya que si remontamos lo que dijimos anteriormente, en los años 40 y 50, bueno, ya después de esos 60 y 70, que allí básicamente se introdujo SIC, que es Complex Instruction Set Computer, que es aquella que tiene el conjunto de instrucciones que son grandes y complejas, ¿cierto? Entonces, ok, continuemos. ¿Cuáles son las más usadas? ¿Sí? Actualmente hay varias que son usadas, ¿sí? Pero más que todo, yo investigué fue según diferentes criterios, ¿sí? Básicamente yo tuve en cuenta también, más que todo, el tamaño, la complejidad, el modo de direccionamiento, el nivel de atracción y el grado de paralelismo. Entonces, estas son algunas de las más conocidas y usadas pues, actualmente, ¿sí? La primera es SIS. Remontamos con SIS, que es Complex Instruction Set Computer, ¿okay? Que estas tienen conjunto de instrucciones que son grandes y súper complejas. Entonces, esta es bastante utilizada, pero ¿por qué es usada? Porque básicamente estas arquitecturas facilitan la programación en lenguajes de alto nivel, ¿sí? Y aprovechan los recursos que son máximos, ¿sí? Es decir, los recursos que están limitados del procesador son súper aprovechados por estas arquitecturas, ¿sí? Como ejemplo, Intel X86, disculpen, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Que se usan pues, para ordenadores que son portátiles y personales y servidores, ¿sí? RISC. Otra vez recordemos RISC, que es lo contrario de SIS, que RISC es Reduced Instruction Set Computer, que básicamente contenía un conjunto de instrucciones que eran simples y pequeños, ¿sí? Pero esto porque es importante y porque es usado pues, actualmente, porque básicamente estas buscan mejorar el rendimiento y la eficiencia energética del CPU, es decir, aprovecha el avance de la tecnología en relación con los circuitos integrados, ¿sí? Y el uso de técnicas como la canalización y la ejecución de fuera de orden, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro de esta es ARM, como ya lo vimos pues, anteriormente, que pues ARM es básicamente la que está relacionada más que todo en el uso de los dispositivos móviles y sistemas embebidos, ¿sí? Y dispositivos que consumen bajo recursos, o sea, bajo consumo de energía, ¿sí? El siguiente, BLIWW, Very Long Instruction Work, ¿okay? Que básicamente estas son conjuntos de instrucciones que son instrucciones que están formadas por palabras largas y que tienen independientemente operaciones. ¿Y por qué es usada? Bastante usada pues actualmente. Bueno, es usada básicamente porque esta busca explotar el paralelismo a nivel de instrucción, delegando al compilador la tarea de optimizar el orden y la asignación de las operaciones, ¿sí? Bueno, pues un ejemplo de esto es el Intel Intellium, así como vimos pues anteriormente, que es Intel Intellium básicamente fue desarrollada por Intel, sí, obviamente, disculpen, y que esta básicamente se centraba en el rendimiento y la escalabilidad, ¿vale? Entonces, continuemos. RISC-V, otra vez RISC-V, que era un conjunto de instrucciones que eran abiertas y extensibles. Esta es usada porque busca fomentar la innovación y la colaboración con diseños de procesadores, ¿sí? Ofreciendo una base común y modular en diferentes implementaciones. Uno de esos, interesantemente, es el C5 Freedom, bueno, que vemos una imagen relacionada pues a que esto es lo que se ve pues actualmente, no solamente esto, sino también el Kyndryl K210 y el Alibaba Sonje, que obviamente es chino, y pues súper interesante. Bueno, entonces, a continuación mis compañeros Guillermo Leal, Camilo Lave y Jorge Bolívar va a especificar, a hablar en el proceso de la comunicación entre el procesador y la memoria, ¿sí? Y después el procesador con los periféricos, pero no solamente a nivel de hardware, sino a nivel de software también para los dos. Entonces, ya va mi compañero a proceder enseguida.
Buenos días, mi nombre es Guillermo y yo voy a continuar la presentación. Entonces, en cuanto a mi parte, tenemos el procesador memoria, la parte de hardware. ¿Cómo se da la conexión entre el procesador y la memoria en hardware? Bueno, esta conexión se da a través del famoso, bueno, aquí en la foto se dice boot de sistema, pero en realidad el nombre es boot de memoria. Sin embargo, la foto, como podemos ver, es más simbólico. ¿Qué ocurre? En este boot de memoria hay unas ciertas líneas, que en este caso son tres, que son la línea de datos, direcciones y control. A través de estas es que se da la conexión entre el procesador y la memoria. La de datos se encarga de transferir los datos entre el CPU y la memoria, la de dirección indicar a la memoria la dirección de los datos que se quieren leer o escribir, y la de control se encarga de sincronizar la comunicación entre la CPU y la memoria. Bueno, eso en cuanto al hardware. Esto pues una pieza que está allí y se encarga de eso. Ahora bien, en cuanto al software, lo que se da son ciertas instrucciones. Estas instrucciones son múltiples, pero en este caso quiero mencionar brevemente tres de ellas que son como las más, bueno, de las más famosas que hay, que vendrían a ser el load, que esta instrucción se carga un dato desde la memoria de un registro de la CPU, el store, que esta instrucción almacena un dato desde el registro de la CPU en la memoria, y el move, que esta instrucción mueve un dato desde el registro del CPU a otro registro del CPU a la memoria. ¿Qué pasa? Estas instrucciones la máquina las puede entender. Esto en realidad viene en lenguaje de máquina, pero aquí, como dice, estos son nombres que se le asignan, ¿no? Que se conocen así en todos lados. Pero en realidad, esto en cuanto al software, son instrucciones. Entonces, para resumir, hardware se da a través del bus de la memoria y software se da a través de instrucciones. Bueno, continuamos. Bueno, vamos de nuevo. El procesador periférico del hardware. En el mundo de la tecnología, a menudo nos encontramos con el procesador central y las tarjetas gráficas, que cuando hablamos de eso nos referimos al hardware de computadoras. Sin embargo, hay una pequeña parte que es muy esencial, que es literalmente es muy crucial, que nos da la función de cualquier sistema informático, que son los procesadores periféricos. Estos son componentes que influyen en el procesador de las señales, los controles de disco de duros, las tarjetas de redes y mucho más. Estas partes son como el sistema nervioso de la computadora, que nos permite comunicarnos con los diferentes flujos de datos entre las diferentes partes del sistema. Vaya, les voy a dar unos pequeños argumentos. Gestión eficiente de datos. Los procesadores periféricos son responsables de administrar y procesar los datos que fluyen dentro y fuera de la computadora. Ya por la parte del procesador y la conexión del procesador a los periféricos, en la parte del software, se encuentran los controladores del dispositivo, que pues, los controladores son dispositivos, son programas de software que se ejecutan en el sistema operativo y permiten a las aplicaciones o que las aplicaciones se conecten, se comuniquen con los periféricos. Y cada periférico tiene su propio controlador, que actúa como un intermediario entre la aplicación y el hardware del periférico. También se puede encontrar las APIs, que son conjuntos de funciones, protocolos y estándares proporcionados por el sistema operativo o los fabricantes de periféricos. Estas interfaces permiten que las aplicaciones soliciten y accedan a los servicios de los periféricos sin conocer detalles de bajo nivel. Las aplicaciones utilizan estas APIs para enviar y recibir datos desde y hacia los periféricos de manera estandarizada.